FM 89.1, Radio Universidad. Hola Hernán, ¿cómo te va? José Fernández, Walter Ferreiro, Luz Salomón te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. ¿Pudiste estacionar bien sin problemas, no? Sí, ya está todo ordenado, estamos disponibles. Es un tema ese. Estaba mirando el estudio que nos enviaron, que nos llegó, y la verdad que es interesantísimo ver, hay un cuadrito que me llama la atención, que está en la segunda hoja nomás, donde muestra que durante el gobierno de Cambiemos, desde el 18 al año 2019, se perdieron 276.000 empleos, ¿puede ser? Sí, tuviste una pérdida sustancial, casi 300.000 puestos de trabajo del empleo registrado privado, estamos hablando, ¿no? A eso, sí, claro. A eso hay que sumarle 192.000 de pandemia, ¿no? Con lo cual, casi medio millón de personas, entre una cosa y la otra, estamos hablando de medio millón de personas que perdieron el laburo en 3 años. Sí, de una serie que tiene 6 millones de trabajadores, porque esa serie tiene esa cantidad de trabajadores. Con lo cual pensá el impacto que tiene significativo, ¿no? En general, cuando de hecho las series de empleo y de empleo registrado y demás no tienen variaciones tan significativas. Yo no soy muy partidario, de hecho, de verlo en porcentaje, es decir, cuando en ese informe lo ponemos, pero tenemos una discusión interna, donde a veces yo digo, poner el que aumentó 0,5%, me parece siempre más ilustrativo el valor absoluto, este dato que estamos dando. Porque en general no hay cambios tan importantes. Ahora bien, dicho eso, me desdigo y en base a lo que en ese momento en particular que estamos viendo, Macri más pandemia, la verdad que sí, el dato en porcentaje es tremendamente significativo, incluso en porcentaje me refiero, ¿no? Claro. Pero bueno, durante la misma pandemia, digamos, hasta junio de este año se recuperaron esos 192.000 que se habían perdido, y además hay una buena recuperación también de aquellos 276.000 anteriores, ¿no? Sí, una buena parte ya lo tenés recuperado, todavía tenés algunas actividades que no han logrado reponer la cantidad de trabajadores que tenían en la etapa de prepandemia, aunque prácticamente están orillando esa etapa. Me refiero particularmente al turismo, tal vez a algunas otras actividades. La realidad es que estos datos, cuando vos ves el empleo registrado privado, que son estos datos que estábamos mencionando, en general los datos son buenos, no es menos cierto de todas formas que vos estás tratando de llegar a niveles de 2015, 2017, supongamos, en términos de empleo, pero claro, pasaron 5 años. Si la población crece, ¿no? Es decir, no es lo mismo cuando llegue finalmente a su umbral. De todas formas, la evolución, la dinámica es muy buena, lo mismo se observa cuando ves la serie de desempleo, 6,7, ya lo anticipó el ministro, para el segundo trimestre de este año. Ahora, no sucede lo mismo en términos salariales. Sí es una postal. Ahí va, ¿no? Porque digo, no sé si muchas veces en la historia, Hernán, se da esto que trabajadores formales estén por debajo de la línea de la pobreza. Me parece que eso es muy marcado, ¿no? Mira, en términos de mercado de trabajo vos tenés 3 postales muy ilustrativas de una dinámica que en algún aspecto puede parecer contradictoria. La primera es la evolución del empleo y la evolución de salarios que no tienen la misma dinámica. El salario, cuando vos lo ves en términos generales, está a niveles de 2019, es decir, no recuperó nada de lo perdido, de los 20 puntos perdidos con Macri, ¿sí? Sí. Pero recién mencionaba, en términos de empleo sí estás mucho mejor. Entonces, esa es la primer postal que vos cuando te parás de lejos ya mirás y decís, acá hay algo que llama la atención. En general uno tiende a pensar que cuando hay mejor empleo suele haber mejores salarios, y este es un proceso característico de esta etapa. La segunda dimensión de análisis tiene que ver con que cuando yo analizo salarios, no es lo mismo, no es uniforme la evolución. La primera segmentación que uno identifica es que la evolución del empleo registrado privado, por ejemplo, es distinta a la evolución del empleo no registrado. El empleo no registrado perdió poder adquisitivo, incluso después de Macri, aproximadamente hoy debe estar 7 puntos por debajo de finales del 19. En cambio, el empleo registrado privado recuperó 2 puntos,
¿no? Es decir, hay un diferencial entre esas dos cuestiones. Y la tercer postal es que cuando miras el empleo registrado privado, y volviendo a algo que mencionabas vos, dentro del empleo registrado privado también la dinámica tiene sus diferenciales. Es decir, nosotros solimos seguir de cerca dos indicadores. Una es la media, es decir, el promedio del salario, y otra es la mediana. La mediana es el salario donde la mitad de los trabajadores queda por encima y la otra mitad por debajo. La media y la mediana se están alejando. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenés mucha dispersión de salarios y que los salarios muy altos tiran para arriba y entonces levantan el promedio, pero tenés una masa de trabajadores, ¿sí? El 50% de menores ingresos, que pierde contra la inflación y que cada vez está más cerca o está cerca de la línea de pobreza, esto que decías vos. Entonces, ves esos tres procesos a la vez. Los dos últimos procesos también se produjeron en la década de los 90 y es un problema serio para la clase trabajadora y para el sindicalismo organizado, porque lo que hace es lleva a que la defensa de digamos, a que cada gremio defienda lo suyo y ya, y se pierda una especie de identidad de clase, si querés, donde se defiende al conjunto de los trabajadores en cualquier condición, ¿no? Y en esa recuperación, vengo de la costa atlántica, por ejemplo, y me llama la atención la cantidad de casas que se están construyendo, y lo veo reflejado porque veo que lo que más varió en este último mes de medición fue la construcción, justamente, ¿no? Es uno de los motores. Vos hablabas del turismo también. Eso tiene que ver también con que hoy conviene, como se dice, invertir en ladrillos, tiene que ver con que la gente no sabe qué hacer con la plata y lo mete ahí. Bueno, sí, tiene que ver con distintas razones. Si querés en términos macroeconómicos, qué sé yo, si esa persona compra dólares y no lo puede hacer, es un mecanismo de dolarización, porque finalmente el sector inmobiliario continúa en dólares, pero tampoco tiene los dólares para comprar un inmueble, con lo cual va a boca de pozo o construye, ¿no? Digamos. Claro. Es un mecanismo de orientación de la inversión. Pero yo diría además que refleja algo de lo que te mencionaba recién, que es un poco esta segmentación, porque vos ves eso, ves un boom tal vez de buena parte de la construcción y qué sé yo, porque tal vez también los precios, si querés, es una forma de resguardo de tus ahorros, pero también ves Palermo lleno de gente en los bares, ¿no? Eso es tremendo, sí. Hay me parece una parte de la sociedad que tiene ingresos que le permite sostener su poder de ingreso e incluso mantener determinado nivel de vida, y si te corres, yo soy de San Martín, y te vas, no sé, a Márquez y 9 de julio en Lanzone, y no ves ese boom de consumo, digamos, ves exactamente lo contrario. Esto es lo que digo, ¿no? Es decir, quizás hace, no sé, en 2015 veías mucha gente también allí consumiendo en el boliche de la esquina, ¿no? Y ahora no lo ves. Claro, está como más cementado, ¿no? Para un sector social. Hernán, con estos números que venís contando y con la situación económica de nuestro país, con las medidas que fue tomando el ministro Sergio Massa, que para llegar al número de achicar el tema del déficit fiscal y con el ajuste en algunas cuestiones que sobre todo afecta a la obra pública también, ¿cómo ves el futuro de acá a un año, por ejemplo? Es muy difícil responder esa pregunta. No, yo, a ver, me lo acoto en términos temporales, porque no me gusta timbiar el futuro. Lo que uno puede sí concluir es que hace un mes atrás vos tenías un escenario de inestabilidad donde la verdad que tenías una economía con muchísima fragilidad, con escasez de dólares, con una corrida cambiaria, ibas camino a incumplir todos las tres metas que tenías en el acuerdo con el fondo, acuerdo del que fui crítico, ¿no? Vale. Da pena aclararlo también. Pero digo, estabas en ese escenario hace un mes atrás. Bueno, hoy la perspectiva es distinta. ¿Tenés todo resuelto? No. Cumplir las metas del fondo es difícil, pero es probable, es realizable, diría, cosa que hace un mes atrás que hubiese dicho tal vez otra cosa. Claro. Me parece que en ese sentido son válidos todos los debates,
Es decir, estuvo bien el dólar soja en relación a, digamos, el beneficio extraordinario que le garantizás al sector sojero, que la verdad mal no le va. Y sí, es discutible, es materia de debate. Ahora, no es menos cierto que vos necesitabas los dólares. Y en este sentido, frente a la fragilidad que estabas, yo creo que la medida del dólar soja ha tenido un resultado interesante, insisto, en el hay que leerlo en el contexto en el que está. ¿Tiene contradicciones? Claramente las tiene, pero me parece que la prioridad en este momento está puesta en la necesidad imperiosa de acumular reservas y estás logrando que el 60% de lo que se liquida quede acumulado en el Banco Central, lo cual no es poco. Si a eso le sumas lo que viene del BID, del Banco Mundial, sí, y tal vez algunas inversiones adicionales, creo que empezás a alejar el escenario de inestabilidad que, a ver, ustedes saben, muchos promovían que se resolviera a través de una devaluación sustancial con pérdida de poder adquisitivo para el conjunto de los argentinos, claro está, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido lo que ha pasado el último mes es interesante, no resuelve el universo de cosas, me preocupa particularmente la inflación, y es más, la dinámica de la inflación me preocupa aún más, pero bueno, debo reconocer que es un contexto distinto al de hace un mes. Y digo, y estamos a pocos meses de entrar en un año electoral, y sabemos dos cosas, ¿no? Que en un año electoral con este nivel de inflación y ajustando a la mayoría de la población, el oficialismo no tendría chances, entonces va a tener que buscarle alguna vuelta en ese sentido, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo donde revisamos qué había pasado en los procesos electorales cuando cuando los oficialismos iban a la elección en un contexto de un superior al 50%. Sí. Hubo 8 casos, 6 hubo derrota, y en los 2 que hubo victoria fue en situaciones donde la elección se produce en la curva descendente del proceso inflacionario. Con lo cual, bueno, responde un poco la pregunta. Claro. Si lográs que la inflación tenga una curva descendente, es decir, yo no puedo aspirar a que el 2023 la inflación sea del 20%, no va a ser del 20%. No. Ahora, si vos de una expectativa de inflación que puede cerrar este año arriba de 80, tal vez baja a niveles del 50%, la situación me parece que es sustancialmente distinto, y en términos electorales creo que eso puede tener incluso un reconocimiento en niveles altos de inflación, me refiero, naturalmente, ¿no? Claro. Y habrá que ver qué papel juega una figura como la de Massa, ¿no? Porque si Massa, creo que es el pleno, ¿no? Esto de Massa logra dar vuelta a todo este desconcierto, por lo menos este clima pesimista en lo económico y todo lo demás, y la canción es otra. Después verán quién es el candidato, que esa es otra historia también. Claro. Eso es lo más difícil. Me dedico a la economía, así que no voy a especular sobre... No te creo tanto, pero igual te lo voy a aceptar. Te agradezco mucho, Hernán, gracias por atendernos. Abrazo grande. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.